Sí. Bueno, un saludo cariñoso a todas las personas que nos miran a través del internet, que Dios los bendiga. Así que el tema es el carácter de Cristo y los textos que vamos a ir citando para reforzar lo que quiero compartir, pues están ahí también para que usted los tenga localizados y a medida que se va desarrollando el mensaje usted pueda decir, uy, pues sí, es verdad, está todo documentado con la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo no se equivocó nunca. Él nunca pecó, nunca se pasó de la raya, nunca se quedó corto. Siempre actuó con sabiduría divina, con precisión y con exactitud. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado en muchas ocasiones, verdad? Nos hemos pasado de la raya y después nos arrepentimos. Dije, ay Señor, perdóname, no tenía que haber dicho lo que dije. Me pasé de la raya y después tenemos que pedir, perdona, me pasé contigo. Otras veces resulta que nos quedamos cortos y teníamos que haber dicho esto y esto y se quedó la mente en blanco, no dijimos lo que teníamos que decir porque se nos olvidó o por lo que quiera que sea. Y entonces decimos, ay, me quedé corto, tenía que haber dicho esto, pero no lo dije, perdí una oportunidad de oro. Nos pasamos de la raya, nos quedamos cortos, pero Jesucristo ni se pasó de la raya nunca, ni se quedó corto, siempre fue preciso y exacto. Y es, hermano, el carácter de Cristo el que nosotros debemos de tener. Es el equilibrio que Cristo tenía, el que nosotros debemos de anhelar y de buscar. Cristo, hermanos, constituyó, dice la palabra de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para trabajar el carácter de los cristianos y de las cristianas. Esto lo dice la palabra de Dios así de claro. En el libro de Efesios, vamos al libro de Efesios capítulo 4, versículos 11 en adelante. Gloria a Dios. Dice, y él mismo, es decir, el mismo Señor Jesucristo constituyó o estableció a unos, ¿qué dice? Y a otros, y a otros, y a otros, y maestros, ¿verdad? Entonces tenemos que el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no es cierto? 5 ministerios que Dios ha dado a la iglesia. ¿Y para qué Dios ha puesto o ha constituido esos 5 ministerios en diferentes personas? Pues el versículo 12 nos dice para qué lo ha hecho. La Biblia es muy clara. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este es el propósito, a fin de perfeccionar, de llevarnos a esa plenitud, a ese carácter que tenía Cristo. Para la obra del ministerio, para que podamos hacer un ministerio eficiente y eficaz. Para la edificación de ¿qué cosa? Del cuerpo de Cristo. Y la meta la tenemos en el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la unidad de la fe, es decir, a pensar lo mismo que pensaba Jesucristo, lo mismo que hablaba Jesucristo, a que no hayan diferencias de opinión, sino que todos digamos, Cristo dijo así, y eso es así, y punto y aparte, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No que uno tira para un lado y otro tira para otro lado. Yo pienso así, yo pienso de otra manera. No, hay que pensar todos como Cristo nos enseña en su palabra. El Nuevo Testamento es muy claro. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un conocimiento pleno. A un varón como perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, que no nos quedemos a mitad, sino que vayamos subiendo hasta alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque cuando alcanzamos esa medida, esa plenitud, ese carácter de Cristo, dice en el versículo 14, para que ya no seamos, ¿qué cosa? Niños fluctuantes, que ahora sí, que ahora no, que para arriba, que para abajo, y que empecemos así como
como son los niños y como son muchas veces los adolescentes que empiezan a deshojar la margarita y que sí, me quiere, no te quiere, me quiere, no me quiere, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que tengamos las cosas claras. Llevados, dice, niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema o por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Verdad? Los falsos profetas, eso siempre pululan por ahí. Dice en el verso 15, sino que siguiendo, ¿qué cosa? La verdad, la palabra de Dios, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, y todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, en amor. Aleluya. Qué clara es la Biblia, ¿verdad? Aleluya. Cuando la gente de la iglesia se dejan tratar de los consejos del pastor, poco a poco van madurando en su carácter, en sus actitudes y llegarán a perfeccionarse hasta llegar a tener el carácter de Cristo. Es un proceso. Es un proceso que no se debe detener. Es un proceso que hay que continuarlo. Poco a poco, poco a poco. Hoy somos mejores que ayer y mañana seremos mejor que lo que somos hoy. Está claro que la gran mayoría de los cristianos todavía no han llegado a ese nivel o a esa estatura de tener el carácter de Cristo. Pero poco a poco se consigue si hay un crecimiento permanente, continuo y constante. Han pasado años desde que se convirtieron. En el caso de muchas personas han pasado años desde que se convirtieron y que aceptaron a Cristo como su Salvador, pero no como el Señor de sus vidas. Porque una cosa es aceptar a Cristo como su Salvador y otra cosa es aceptarlo como el Señor. Nosotros, hermanos, estábamos perdidos, sin fe, sin Dios, sin esperanza, lo dice la palabra de Dios. Y aparece nuestro Señor Jesucristo y nos lanza el salvavidas y nos salva de una muerte, de una condenación eterna. Ahora sí que estamos salvados por gracia, sin haber pagado absolutamente nada por nuestra salvación. Y nuestro deber es poner a Cristo en nuestras vidas como amo, como dueño, como Señor. Ya dije que una cosa es aceptarlo como el Salvador, el que nos salva, y otra cosa es aceptarlo como y ponerlo en nuestra vida como amo, como dueño, como Señor. Yo creo que por agradecimiento a lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros debemos ponerlo a Él como el Señor, como el jefe supremo de nuestra vida. Ya no gobernamos nosotros nuestra vida, sino la gobierna el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Así que debemos permitir que la palabra de exhortación que trae cada domingo el pastor sea puesta en práctica y no sea echada en saco roto, sino que todo el mundo se lo tome en serio y diga, bueno, pues eso no es el pastor, es la palabra de Dios la que nos está hablando. Claro que Dios se vale de los evangelistas, profetas, apóstoles, pastores y maestros para edificar, para enseñar a la iglesia. Y hay todavía muchos que se llaman cristianos y no dejan que Cristo sea el Señor, el dueño de sus vidas, de sus pensamientos, de su voluntad, de su tiempo, de su dinero. Ellos siguen siendo los dueños de sus vidas, de su voluntad, de su tiempo, de su dinero. Pero cuando nosotros renunciamos a ser Señor de nuestra vida y ponemos a Cristo como el Señor de nuestra vida, entonces la vida cambia completamente. Sin embargo, todos somos religiosos, ¿verdad? Todos somos religiosos y le oramos al Señor. Aunque no hemos alcanzado la plenitud y aunque no estamos cumpliendo todos los mandatos del Señor, todos le oramos al Señor y todos decimos Señor, Señor, en nuestras oraciones clamamos al Señor. Y saben una cosa, una reprimenda que el Señor le echó a esas personas que decían Señor, 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 porque el Señor se molesta. El Señor se molesta bastante con la oración de algunas personas
o de supuestos cristianos porque le llaman Señor, 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 que significa amo, dueño, le llaman Señor y por otro lado no hacen la voluntad de Dios. Entonces esto es una contradicción. Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 46. Vamos allá, por favor. Vamos a leer ahí. Esto lo dice el Señor Jesucristo, que es Dios. Dice, todos juntos dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea que el Señor se molesta. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? No tiene sentido que le llames Señor cuando el Señor de tu vida eres tú mismo, cuando tú haces con tu vida, con tu tiempo, con tu dinero, con todo tu ser, tú haces lo que te da la gana, no haces lo que dice el Señor. Entonces no le puedes llamar Señor porque te estás contradiciendo. Llamar Señor a Jesucristo significa que usted está en obediencia a la palabra de Dios. Si usted no está obedeciendo a Dios, es mejor que no le llame Señor a Jesucristo, porque Él se molesta. Ahí lo vemos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y por otro lado haces lo que te da la gana. Así que llamar Señor a Jesucristo cuando no se le está obedeciendo es una ofensa para el Señor. Él se molesta, porque ahí vemos que eso Él se molesta con esas personas que le dicen Señor, Señor, y luego no le obedecen. Así que si usted es su propio amo, el amo de su vida, de su tiempo, de su dinero, de sus decisiones, de su voluntad, no le llame Señor a Jesucristo para no molestarlo. Hay que madurar mucho, hay que rendirle nuestra voluntad al Señor para poderle llamar Señor con legitimidad. Señor significa amo, dueño, Señor absoluto. Todos nosotros, hermanos, tenemos carácter. Tenemos una forma de ser, una forma de pensar, unos comportamientos, unos estilos de vida que tenemos que revisar, para deshacernos de aquellas actitudes y comportamientos que van contra la perfecta voluntad de Dios. Estos días, con ocasión de la venida del pastor Andoni, que va a estar 4 días aquí en Lanzarote, va a llegar el miércoles que viene para tener un tiempo con los pastores y con un servidor. Y bueno, lo voy a hospedar en mi casa, pero yo no tenía lugar donde hospedarlo. Entonces yo empecé a pensar hace como 1 mes y medio o 2 que tenemos prevista que él venga y que venga algunos pastores de Tenerife también. Entonces yo dije, ¿dónde lo voy a hospedar? ¿Y dónde lo voy a hospedar? Un hotel. Bueno, pues si es un hotel, pues ya queda distante. Me gustaría que estuviera cerca de mi casa y cerca de nosotros para compartir, para desayunar juntos y cosas así. Entonces yo tenía allí en mi casa un espacio, una habitación grandota, donde tenemos en parte oficina y en parte trastero, y entonces ese trastero estaba lleno de cachivaches, de muebles, de cosas que poco a poco durante 15, 20 años voy a guardar esto allí en el trastero, voy a guardar esto allí en la oficina y voy a guardar por aquí y voy a guardar por allá, y aquel trastero se fue, trastero, oficina, en parte oficina, se fue llenando de cosas, y que vamos, ya era prácticamente imposible entrar para adentro. Entonces yo dije, bueno, esta oficina trastero la podemos cambiar y podemos sacar todo lo que no sirve, toda la basura y todas tantas cosas que uno cree que le van a servir para algo, pero las guarda y las amontona allí. Entonces empezamos a hacer una limpieza, sacamos ropa, mantas, sábanas, objetos y cachivaches que teníamos allí de muchos años guardados. Empezamos a sacar y a ordenar y a clasificar las cosas que valían, y se quedó una habitación enorme, espaciosa, porque todo estaba desordenado, todo estaba mal colocado, y entonces, claro, aquello estaba atrofiado de tantas cosas. Entonces, en parte tiramos cosas, otras las mandamos para el rastro, otras las tiramos a la basura, y aquello se quedó amplio y espacioso para poner allí una cama y que allí pueda dormir el pastor Andoni cerca de mi casa para desayunar con él, comer y todo eso. Y entonces
miren ustedes cómo son las cosas, ¿verdad? Ese lugar que estaba lleno de cachivaches y lleno de trastos y de cosas que no servían para nada, pues al final sale una habitación espaciosa allí que la hemos adecuado para que este pastor duerma allí en mi casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros tenemos que hacer una limpieza también y tenemos que, porque en nuestra vida y en nuestro corazón vamos metiendo cosas, historias, asuntos, cosas que nos sirven y tenemos que de cuando en cuando tenemos que hacer un barrido y sacar todo lo que nos sirve, lo que vale, lo guardamos y lo limpiamos y lo clasificamos bien y lo que nos sirve a la basura. Así que haga una revisión. De cuando en cuando es bueno hacer una revisión de actitudes, de mañas, de vicios, de comportamiento, de malos hábitos, de malas costumbres mundanas y carnales. Y tenemos que sacarlas de nuestra vida y sacarlas de nuestro corazón para que nuestra vida y nuestro corazón sea una habitación para el huésped de honor que es el Señor Jesucristo. Amén. Así que la inmensa mayoría de los que nos hemos hecho cristianos, siendo adultos, arrastramos vicios, mañas, malas palabras, actitudes que nunca las hemos tratado, y hay que hacer una limpieza a fondo del vocabulario, de las malas actitudes, de los malos comportamientos, de los malos sentimientos y quedarnos bien, limpios, perfectamente. Cuando hay, hermanos, problemas, diferencias entre personas que son cristianos y que son cristianas, eso quiere decir que una de las dos partes, o en algunos casos las dos partes, no tienen el carácter de Cristo en sus vidas. Repito esto porque es importante, ¿verdad? Cuando hay problemas o diferencias entre personas que son cristianos o cristianas, eso quiere decir que una de las dos partes o las dos partes no tienen el carácter de Cristo todavía formado en sus vidas. Si las dos partes tuvieran el carácter de Cristo, se podrían amar y ser uña y carne, ser unidos y olvidar cualquier diferencia de opinión, porque diferencias de opinión hay en todos los ámbitos de la vida. La grandeza del cristiano, de la cristiana, es ser humilde y perdonar, cerrando heridas y abriendo una nueva etapa en la relación. Todos sabemos que entre los cristianos suelen haber diferencias de opinión, ¿no es cierto? Amén. También en el matrimonio. En el matrimonio, que dice la Biblia que los dos son uno, también hay diferencias de opinión, ¿o no es cierto? Claro que sí. En la familia, con los hijos, con las hijas, también. Ahí también hay diferencias de opinión. Y ante las diferencias de opinión no hay que romper relaciones, hay que seguir dialogando, hablando. ¿Saben que hay un refrán que dice, hablando, se entiende la gente, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hablar y tenemos que hablar para podernos entender. Yo recuerdo que cuando me casé con mi esposa en el año 1974, que ya cumplimos 50 años de casados, los primeros años de matrimonio fueron años un poco alborotados o turbulentos, ¿verdad? Porque ella tenía unas ideas y yo tenía otras, chocaban las ideas de ella con las mías, y entonces yo la quería a ella y ella también me quería a mí, y no queríamos ninguno de los dos romper el matrimonio. Pero eso hizo que habláramos muchas veces hasta las 3 y las 4 de la madrugada, hablando, ella sacaba sus argumentos, yo sacaba los míos, y bueno, seguíamos hablando, y pasábamos muchas horas hablando, y hablando, fuimos entendiéndonos y fuimos comprendiéndonos, ¿verdad? Y entonces ya, cuando pasó el tiempo, ya llegamos a tener una comprensión completa. Ella me comprende a mí, yo la comprendo a ella, y bueno, pues así es una bendición. Ella sabe las cosas que me gustan y yo sé las cosas que le gustan a ella. Ella respeta mis ideas, yo respeto las de ella.
Y el matrimonio se ha mantenido por 50 años y ahora estamos más unidos que nunca, emocionalmente, sentimentalmente, en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, en el matrimonio hay diferencia. Entre los hermanos de sangre hay diferencia. Entre los hermanos en la fe hay diferencia. Diferencias, pero hay que hablar y hablar y hablar y hablar. La persona, hermanos, o personas que ante una diferencia de opinión se distancian y rompen relaciones, esa es la que está mal, porque esa persona busca la ruptura antes que buscar el diálogo. Hay que buscar el diálogo antes que la ruptura. Muchas personas han tenido diferencias de opinión conmigo y yo las he llamado para retomar el tema, para retomar el asunto, para dialogar, para hablar, para llegarnos a entender, porque si hablamos, efectivamente nos vamos a entender. Pero no han querido hablar, no han querido dialogar, han preferido romper el vínculo de amistad antes que buscar la reconciliación. Y eso es una pena muy grande, ¿verdad? Que se rompa una amistad, que se rompa un vínculo precioso, solo por no querer dialogar, solo por no querer hablar. Si hablamos, nos vamos a entender, porque lo dice el refrán, hablando, hablando, se entiende la gente, y el que está desviado y está fuera del orden de Dios, pues que venga al surco, que venga a lo que dice la Escritura. Así que yo creo que la persona que se niega a dialogar y que prefiere romper antes que seguir hablando, pues esa es la persona que está peor, ¿verdad? No se puede aborrecer el diálogo, tenemos que dialogar, tenemos que hablar. Cuando el problema está en el matrimonio, que el matrimonio hable. Cuando el problema está entre hermanos de sangre, que hablen. Algunos se niegan, pero bueno, el que se niega es porque no quiere bajar cabeza o no quiere entrar en conversación. Aborrecer el diálogo, aborrecer la amistad y aborrecer la reconciliación, aborrecer al hermano, eso es un homicidio. A veces rompemos relaciones y pensamos que no pasa nada. Sí que pasa. La persona que rompe relaciones es un homicida, es un crimen. Es como si matara a una persona. Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor, lo dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Primera de Juan 3. Primera de Juan capítulo 3, abra su Biblia ahí para que lo lea usted mismo. Primera de Juan capítulo 3, casi al final de la Biblia. Primera de Juan capítulo 3, versículo 15. Ahí dice que romper o aborrecer a una persona convierte al que aborrece, lo convierte en un asesino, en un criminal. No ha matado a la persona, pero a los efectos ante los ojos de Dios es como si lo hubiera hecho. Dice así, Primera de Juan 3:15, ¿lo han encontrado todos? Dicen amén. Dice, vamos a leerlo todos juntos. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice que es? Homicida, asesino. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano o a su hermana es homicida. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es verdad que no ha matado al hermano físicamente, no ha derramado la sangre, pero ya ante los ojos de Dios es homicida. Así que no necesitas matar a una persona para convertirte en un asesino, para convertirte en un homicida. A los ojos de Dios, cuando aborreces a una persona, ya eres un homicida. Sin haberlo matado, eres un asesino en potencia. Lo dice la palabra de Dios. Es lo mismo que pasa con la codicia, ¿verdad? Con la codicia. Si un hombre mira a una mujer y la codicia, aunque no haya tenido relaciones sexuales con ella, a los ojos de Dios ese hombre es un adúltero y ella también es una adúltera. Y esto también lo dice la palabra de Dios. Lo que Dios mira es la intención. El hecho viene después de la intención. Dice Mateo 5, 27 y 28, dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Es decir, en el Viejo Testamento, para ser culpable de cometer adulterio, había que tener relaciones sexuales con una mujer fuera del matrimonio. Pero el Señor lo pone más difícil. Más difícil. Si alguien te dice que el cristianismo es fácil, dile es mentira, el cristianismo es difícil.
pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El Señor dice ahí, pero yo os digo, verso 28 de Mateo 5, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice? Ya adulteró con ella. Ella y él, los dos son adúlteros. No, pero si no se han acostado, no han tenido relaciones sexuales, es igual. A los ojos de Dios ya son considerados adúlteros. Lo mismo pasa con el aborrecer. Dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es lo mismo. No lo mataste, pero ya eres considerado un homicida. Nosotros los cristianos tenemos que tener el fruto del Espíritu. ¿Cómo dice la Biblia que es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La pregunta es, ¿tienes todo ese fruto en tu vida? Gloria a Dios por los que dicen amén, que lo tienen. Ojalá que todos puedan decir amén, ¿verdad? Diga, sí, tengo amor, tengo paz, no la pierdo por cualquier tontería, tengo paciencia. Hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucha paciencia, hay que tener amor. Y si uno no tiene el fruto del Espíritu, mal nos va a ir. Si por cualquier tontería uno se ofende o se resiente o se distancia o rompe una amistad, eso es que no tiene el fruto del Espíritu. La carne suele estar muy viva. La carne es el enemigo número uno del cristiano. Y Dios permite, hermano, Dios permite que los errores que la gente comete contra nosotros sean pruebas. Dios permite que los errores que la gente comete contra nosotros sean pruebas para ver si vivimos en la carne o si vivimos en el espíritu. Para ver cuál es la reacción de nosotros ante una ofensa o ante un desprecio que nos puedan hacer. Hermanos, el mal y el bien son dos formas de vida diferentes y contrapuestas, contrarias. El bien te lleva al cielo y el mal te lleva poco a poco al infierno. La gente joven, en su inmensa mayoría, se dejan influir más del mal que del bien. Repito, la gente joven, en su inmensa mayoría, salvo honrosas excepciones, se dejan influir más del mal que del bien. Cuando uno es joven, yo lo sé porque yo fui joven, ya soy un viejo con 71 años, pero cuando fui joven, yo tenía una confianza muy grande en mí mismo. Tenía la carne muy viva, tanto en fuerza física como en fuerza sexual, como en habilidades, como en la capacidad de tomar decisiones, aunque fueran imprudentes, era rápido para tomar decisiones, rápido para todo. La inclinación al orgullo es mayor que la inclinación a la prudencia, y eso lo vemos en muchos personajes bíblicos, en especial en Roboán, el hijo de Salomón. Ustedes saben que cuando se murió Salomón tenía un hijo que se llamaba Roboán. Y les pongo un poco, les refresco la memoria. Roboán, cuando subió al trono por primera vez, resulta que él tenía consejeros, los viejos, los consejeros que eran consejeros de su padre Salomón, estaban en la corte. Y también Roboán dice, bueno, yo voy a poner aquí también otro grupo de consejeros que son jóvenes de mi edad. Entonces, Roboán tenía dos grupos de consejeros, los consejeros viejos que habían dado consejo a Salomón su padre, y tenía un grupo de consejeros jóvenes que eran de su camarilla, de su generación. Y entonces resulta que cuando Roboán sube al trono, pues el pueblo viene y le dice, por un portavoz, le dice, mire, majestad, su padre Salomón nos puso impuestos altísimos y nos esquilmó, así no se puede vivir. Le rogamos por favor a su majestad que rebaje los impuestos, porque Salomón, ya saben ustedes que impuestos, estaba friendo al pueblo a impuestos, porque él tenía un paraíso, tenía pavos reales, tenía allí animales de todo tipo, tenía oro, plata y todo eso, todo lo que la gente tenía, él se lo
se lo quitaba al pueblo en impuestos y cosas. Entonces el pueblo le dice, por favor, baje un poquito los impuestos porque están muy altos, así no podemos seguir viviendo. Y el rey le dice al pueblo, Roboam le dice al pueblo, mire, váyanse a su casa, déjenme pensarlo y dentro de 3 días ustedes regresen que yo les voy a dar la respuesta. Pues pasaron los 3 días y en esos 3 días Roboam consulta a los viejos, a los consejeros de su padre Salomón y le dice, ¿ustedes qué creen que le debo decir a este pueblo que me ha dicho que rebaje los impuestos y que esté un poco más cercano de ellos? Los consejeros, los viejos consejeros de Salomón le dicen, claro, el pueblo tiene razón, si tú bajas los impuestos y te acercas a ellos y los amas y tal y cual, pues ellos te van a servir. Entonces sí, hazle caso al pueblo, obedece, baja los impuestos porque son muy altos y así no se puede vivir. Y entonces Roboam dice, bueno, vale, gracias por el consejo. Y va al otro grupo de consejeros, a los consejeros jóvenes, y le dice, ¿y ustedes qué piensan? Mire, el pueblo me dice que le rebaje los impuestos porque Salomón, tu padre, nos puso impuestos muy altos y que patatín, que patatán. Y los jóvenes le dicen, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué va? Si el dedo meñique tuyo es más pesado que los lomos de tu padre, mándale para arriba, métele impuestos ahí, fríelos a todos ellos. Entonces Roboam dice, 2 consejos, uno en un sentido y otro en otro sentido. Entonces Roboam, ¿por qué creen ustedes que se inclinó? ¿Por cuál consejo se inclinó? Por el de los jóvenes. Porque el orgullo, Roboam era joven y aquellos también están llenos de orgullo, los jóvenes, y le dice, mándale para arriba, métele más duro, que se han creído esta gente. Entonces, así hace Roboam. Cuando el pueblo viene a los 3 días a buscar la respuesta del rey, él les dice, miren, el dedo meñique mío es más pesado que los lomos de mi padre, así que yo los voy a freír a ustedes a impuestos y va. Y el pueblo, ¿cuál fue la reacción del pueblo? Dijeron, anda por ahí, vete a freír alcachofas por ahí. Y el pueblo le dio la espalda y a raíz de esa división, el pueblo de Israel se convierte en 2 reinos. Hasta ahora solo era un reino, con un rey en Jerusalén, la capital. Pero a partir de esa división hay dos reinos en Israel. El mismo pueblo dividido en 2 reinos. Una capital, uno con Roboam como rey en la capital, en Jerusalén, la tribu de Judá, y otro, las otras tribus se juntaron y formaron otro reino al norte del país. Entonces, la Biblia tiene razón y nosotros lo hemos visto. Todos hemos pasado por la edad del pavo, todos hemos pasado por la edad de la juventud y todos hemos tenido pues que tomar decisiones y como digo, cuando uno es joven está más inclinado a dejarse llevar de los malos consejos que dejarse llevar de la palabra de Dios. Así que cuando uno es ya avanzado en años, uno va más despacio en todos los sentidos, tanto en lo físico como en lo sexual, como a la hora de tomar decisiones, uno piensa las cosas con más prudencia, como hacían los consejeros viejos de Roboam, ¿verdad? Hay más humildad, hay más paciencia, hay más oración, hay más dependencia de Dios, menos dependencia de la carne. Y yo lo he vivido eso. Yo a mis 71 años ya he aprendido mucho de la vida, porque la vida es como una escuela, es como una universidad, La vida es como una universidad que nos enseña muchas cosas que las tenemos que aprender por la práctica de la vida. No es como un libro. La vida enseña muchas más cosas que lo que puede enseñarte un libro. Y el ser humano es tardo para aprender. Aprende, sí, pero muy lento y muy despacio, a base de trompazos, a base de golpes. Algunos son como el mulo, que hay que sujetarlos con cabestro. Miren lo que dice el Salmo 32, versículos 8 y 9. Dios está interesado en enseñarnos a nosotros a bajar cabeza y a entrar por la puerta estrecha. Por eso nos dice en el Salmo 32, 8, dice, te haré entender
te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este es el plan de Dios, el propósito de Dios, hacerte entender, que comprendas las verdades cardinales de Dios. Te haré entender, sobre ti fijaré mis ojos. Pero al pueblo le dice, no seáis como ¿qué? Como el caballo o como el mulo. Estos animales, el caballo y el mulo, no tienen entendimiento. Hay que mandarle palos y hay que mandarle leña para que entiendan. El caballo, dice, no sean como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dan coces, dan patadas. Cuando una persona es terca, testaruda, cabezona y no aprende por amor, alguien dijo que el que no aprende por amor tendrá que aprender ¿por qué? Por dolor. ¿Qué quieres? ¿Aprender por amor o por dolor? Por amor, hombre, es mejor aprender por amor que por dolor. Es mejor aprender por amor que por dolor. Hablando el otro día con una persona acerca del carácter testarudo de algunas personas, yo le decía, mire, hermano, si yo pudiera cambiar el carácter de las personas, hace tiempo ya habría cambiado el carácter de muchos y de muchas. Si yo pudiera. ¿Pero creen ustedes que el pastor puede cambiar el carácter de las personas? Imposible. El pastor no puede cambiar el carácter de las personas. Solo Dios puede cambiar el carácter de las personas. Y eso si se dejan cambiar. Porque también le pueden resistir a Dios y decir, no, no, no. Yo voy a hacer lo que tengo en el corazón. Algunos no se dejan cambiar y se justifican a sí mismos diciendo, no, es que yo soy así. A mí nadie me va a cambiar. Así me criaron. Yo los he oído. Qué pena, ¿verdad? Qué pena que piensen de esa manera. A mí Dios me ha cambiado. Dios ha cambiado muchas cosas que estaban mal en mi vida. Y le doy gracias a Dios. Yo me he dejado cambiar por el Señor. Claro que todavía a lo mejor le queda algo más que cambiar, que yo no sé, no lo conozco. Por eso yo le digo siempre, Señor, si todavía queda algo oculto por ahí en mi vida, que yo no me he percatado de que lo tengo, muéstramelo para yo colaborar y dejarme cambiar. La gente por lo general no están dispuestos a cambiar a mejor, porque el orgullo se levanta en el corazón del hombre. Cuando el Espíritu Santo le invita a mejorar ciertas actitudes malas que tiene, ahí el orgullo le dice, no, 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 ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dejar que pisoteen tus derechos? Ese es el orgullo que se levanta. Y a los que son tacaños y mezquinos, el orgullo le dice, ¿cómo vas a dar esa ofrenda? ¿Cómo vas a dar ese diezmo si tú lo necesitas más? Que cada uno se busque la vida. El orgullo se levanta. Esta carne, esta naturaleza que heredamos de Adán y Eva, es una naturaleza difícil de gobernar. ¿Cuántos dicen amén? Difícil de gobernar. No quiere bajar cabeza y no quiere entrar por la puerta estrecha. Nuestra carne es nuestro peor enemigo. El orgullo no nos deja bajar la cabeza. La única manera de doblegar esta naturaleza carnal, ¿saben cómo es? Orando mucho, orando mucho, orando. La oración, el servirle a Dios con integridad, con celo, con pasión, es lo único que nos lleva a recibir poder de Dios para vencer esta naturaleza carnal. El carácter de Cristo, eso es lo que tenemos que tener, eso es lo que tenemos que anhelar, eso es lo que tenemos que desear. ¿Cómo era el carácter de Cristo? Manso y humilde. Con ese versículo termino esta prédica en Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30. Allí se nos dice cómo era el carácter de Cristo. Dice Mateo 11, 29 y 30, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. En otros lados dice la cruz, pero aquí dice el yugo. El yugo y la cruz viene siendo lo mismo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
Que soy como manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el efecto de ser manso y humilde de corazón? Hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El interior de muchas personas está alborotado, está incómodo consigo mismo, no tienen paz interior. Hay personas, yo los he visto, que no tienen paz interior, tienen una lucha interna porque no han querido bajar cabeza a las leyes de Dios. Y en el interior tienen una lucha en contra de Dios. Hermanos, el yugo representa sujeción. El yugo representa sujeción, sometimiento, dejarse amarrar a las leyes de Dios. Al principio el yugo nos puede parecer duro, igual que la cruz. Al principio nos puede parecer duro, pero si nos dejamos enyugar, vamos a ser de gran utilidad para que Dios are la tierra a través de nosotros, ¿verdad? Qué gran utilidad tienen los bueyes cuando están domados y permiten que el agricultor le ponga el yugo a dos bueyes juntos, le pone el yugo, ese trozo de madera grande que se le ata a los cuernos. Entonces de ese trozo grande de madera engancha un arado y luego los bueyes tiran y el agricultor con la fuerza de los bueyes ara la tierra. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, ¿verdad? Si nos enyugamos con Cristo, Él va a usarnos a nosotros y nuestra vida va a ser de gran utilidad para que el reino de Dios se extienda. Así que a la vuelta de unos días nos damos cuenta que el yugo es fácil y que la carga es ligera, ¿verdad? Yo llevo ya 48 años enyugado con Jesucristo y para mí es un honor. A veces Dios prueba nuestra fe, permitiendo que venga algo duro, algo desagradable que no nos gusta sobre nuestra vida. Y Dios observa a la gente también observa cómo es que reaccionamos, nosotros ante una situación desagradable. ¿Reaccionamos como reaccionó Cristo o reaccionamos como carnales? ¿O tenemos el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, o no lo tenemos? Lo que tenemos es la carne viva. Hay muchas cosas en la vida de los cristianos que están mal y no las aprobamos, no estamos de acuerdo. Lo que está mal y hay que tratarlo y hay que corregirlo. Claro que sí, naturalmente, pero con corregir el error de una persona no significa que la persona va a cambiar en 24 horas. A mí como pastor me ha tocado, por el hecho de ser pastor, corregir a diferentes personas. Y yo cuando las corrijo digo, qué bien, ya le di la corrección, allá pronto vamos a ver un cambio de actitud en la persona. ¿Qué va? Sigue igual. Y uno dice, pero bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues le entró por aquí, le salió por allá, ¿no? Con corregir un error no quiere decir que la persona va a cambiar en 24 horas. Ojalá cambiara en 24 horas, pero muchas veces las personas no reciben la corrección porque están en la carne, no están en el espíritu. La vida del que corrige, sea el pastor, sea el padre, sea la madre, tiene que tener mucha paciencia. Tiene que tener mucha paciencia y repetir una y otra vez hasta que el Espíritu Santo rompa esa dureza del corazón de la persona. Muchos aquí somos padres y madres también y hemos corregido una y otra vez al hijo, a la hija y no entra. Y hay que decirle lo mismo varias veces y repetírsela. Y tenemos que entender que son muchachos, que son adolescentes, que están en una etapa de cambios y hoy les gusta, mañana no les gusta, hoy piensan de una manera, mañana piensan de otra. Los humanos somos así, somos como potros salvajes a los que hay que entender, pero poco a poco hay que ir domándolos. A mí me gusta mucho ver cómo los domadores de caballos al final cogen un potro o una potranca,
salvaje que da coces, que da patadas, y ellos empiezan a trabajar durante muchas semanas con ese animal hasta que lo van amansando, 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 y después el potro deja que el dueño cabalgue sobre él o sobre ella, si es una potranca, y vaya y le lleve de aquí para allá, para donde quiera, y ve uno caballos que han estado, que ya son caballos domados, y son de gran utilidad. Así que cuando el potro o el caballo entiende al domador, entonces le obedece y se somete. Y cuando el adolescente, el muchacho, la chica entiende a su padre o al pastor, entrará a obedecerle. Pero hay que entender que Dios, para someternos y para tener el carácter de Cristo, Dios tiene que trabajar mucho con nosotros, y los padres tenemos que trabajar con los hijos, los pastores tienen que trabajar con los creyentes de la iglesia, y tenemos que seguir trabajando armados de paciencia, paciencia, mucha paciencia. Oí en una ocasión, con esto ya termino, un refrán que dice, el gallo no se acuerda de cuando fue pollo. Y es verdad, muchas veces nosotros ya somos gallos viejos, adultos, y no nos acordamos de que cuando éramos jóvenes, como son los jóvenes ahora, cuando éramos adolescentes, nosotros también teníamos nuestros bandazos y hacíamos las tonterías típicas de la edad. Entonces, por eso el refrán dice, el gallo no se acuerda de cuando fue pollo. Piensen, hermanos, los hermanos adultos, piensen que cuando ustedes y yo también, cuando éramos jóvenes de la edad de nuestros hijos o de nuestros nietos, pues también dábamos tumbos a la derecha y a la izquierda. Y nuestros padres, hicimos sufrir a nuestros padres porque nuestros padres nos trataban de encaminar, pero nosotros con nuestras actitudes y con nuestra rebeldía no le hacíamos caso. Ellos tuvieron paciencia con nosotros y permitieron también muchas veces que la vida nos diera los palos que nos tiene que dar para que entonces nosotros reflexionáramos y aprendiéramos. Amén. El carácter de Cristo, hermanos, el carácter de Cristo. Vamos a conseguir el carácter de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pues vamos para allá con oración y con humildad. Vamos a ponernos en pie y orarle al Señor y decirle, Señor, yo quiero tener el carácter de Cristo. Yo quiero tener el carácter de Cristo. Quiero tener el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Yo quiero tener ese carácter, Señor. Ayúdame a conseguirlo. Y hermano y hermana, ora mucho al Señor. Ven a los cultos, a las vigilias de oración, dobla rodillas y clama al Señor, clama que Él te va a responder y te va a echar un cable para que tengas el carácter de Cristo. Gracias te damos, bendito Dios. Ha sido un privilegio, un gozo estar aquí, Señor, compartiendo palabra, compartiendo este mensaje con mis hermanos y con mis hermanas, Señor. Oramos por los jóvenes, Dios mío, porque sabemos que están en una etapa un tanto difícil y las influencias del mundo son fuertísimas en esta época, Dios mío, y queremos que ninguno de los jóvenes se nos aparte del camino del Señor. Pero nosotros como adultos hemos de tener mucha paciencia con ellos y mostrarles, Dios mío, y a veces dejarlos que se den el trompazo también para que aprendan a base de golpes, porque como dice el refrán, si no aprendemos por amor, aprendemos por dolor, Señor mi Dios. Gracias, Dios mío. En tus manos encomendamos la iglesia, los jóvenes, los adultos, los adolescentes, los niños, todo, Padre. Y de corazón te damos gracias y te presentamos también, Dios mío, la semana que entra con el encuentro del jueves por la tarde. Dios mío, te lo presentamos desde ya para que tu Espíritu Santo siga hablando y siga, Dios mío, mostrando a todos el camino correcto, Señor. Bendice al pastor Andoni, que estará pronto para llegar, Dios mío, y que estará con nosotros. Bendice, Dios mío, el tiempo que vamos a tener con los hermanos de Playa Blanca y la fraternidad y el compañerismo con los pastores. Bendícelo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Salúdense los unos a los otros.